Hoy vamos a ver un tema relacionado con uno de los personajes bíblicos. Vamos a ver el carácter y la vida de Dios en este personaje que muchas de nosotros pasamos inadvertidamente. José de Egipto. José fue uno de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Fue uno de los últimos hijos y que hizo grandes cosas para Dios. Bien, carácter y vida de Dios. Este tema lo vamos a dividir en más o menos dos o tres partes, yo creo que dos partes. Hoy es la entrega de la primera parte. Bien, de manera general, los que conocemos de la palabra, al hablar o pensar en los patriarcas de la Biblia, obviamente nos fijamos o pensamos en Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, que después se convertirían en las 12 tribus de Israel. De tal manera que cuando nosotros examinamos la vida de los patriarcas de la Biblia, se nos viene a la mente, como les decía, Abraham como el hombre de la fe, Isaac, que fue el hijo de la promesa, y Jacob, que fue el padre de las 12 tribus de Israel. Pero iglesia, eh, sin embargo, un hecho importante pasa desapercibido a nuestro entendimiento, y es lo que tiene relación con uno de los patriarcas, el patriarca José, que como ya dijimos era hijo de Jacob, un joven cuyos sueños se hicieron o se convirtieron en realidad, uno de los grandes hombres de fe en la Biblia. Fíjate que este José de Egipto o hijo de Jacob nos define un temperamento, nos define un carácter y una personalidad descomunal, es decir, una personalidad no muy común. Bien, José era hijo de Jacob y Raquel. Recordemos que Jacob, pues, tuvo 4 mujeres. De estas 4 mujeres y Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo a Lea, a Raquel, a Bila y a Silpa. Bila y Silpa eran las siervas de Lea y de Raquel. De ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Entonces, una de esas 12 tribus de Israel es la persona que estamos estudiando hoy. Es este personaje bíblico de José. José fue hijo de Jacob y Raquel. Fue el favorito de su padre. Eh, fue un adolescente que debido a la parcialidad y preferencia de su padre hacia él, fue odiado por sus hermanos. ¿Por qué? Por esa preferencia de su padre. Un joven que tuvo sueños que a la postre se convirtieron en realidad, que fue vendido también por sus hermanos a un mercader en Egipto y que reveló impresionantes sueños al faraón. Debemos también tener algo en cuenta, algo que es muy significativo, que a José se le dedica más espacio en el libro del Génesis que a los demás hijos de Jacob. Y fuera de eso nos encontramos o no encontramos en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento una sola palabra de reproche o de corrección en su contra. Entonces fíjate lo importante que es conocer este personaje. Ese es el motivo por el cual vamos a hacer hoy un estudio detallado del carácter de este personaje bíblico, de este extraordinario personaje que nos muestran las escrituras. Descuidado para muchos en nuestros estudios bíblicos, descubriremos que él fue una muestra de un espíritu similar al del Señor Jesucristo, porque entre otras cosas él perdonó el pecado de sus hermanos, porque sintió devoción a su familia y también por lo que manifestó conforme a su comportamiento espiritual de pagar bien por mal.
¿sí? O sea, de pagar las cosas, las cosas, de pagarlas con cosas buenas lo que a él le hacían mal. Bien, vamos a la palabra, entonces vamos a leer cuál es la historia de José. Dice Génesis 37 del 1 al 11. Génesis 37 del 1 al 11. Vamos a ver todo el capítulo 37, hay mucha palabra hoy. Génesis 37, 1, 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba allí con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bien, ahí es el versículo 11. Leímos Génesis 37 del 1 al 11. Notemos que, de acuerdo a la palabra anterior, José era odiado por sus hermanos, ya que él le informaba de continuo a Jacob su padre lo mal que ellos se portaban, lo cual de ninguna manera fue un beneficio para él, sino que esto le hizo mucho más complicada la vida debido a que estas diferentes situaciones generaban un favoritismo, o sea, de su padre hacia él. Y esto le dolía a sus hermanos, porque como dice la misma palabra, Jacob, es decir, Israel, amaba más a José que a todos sus otros hijos. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? 12 hijos con estas cuatro personas, estas cuatro mujeres. Pero Jacob amaba más a José que a cualquiera de sus otros hijos. Vemos también que José les contó con todo lujo de detalles sus sueños a sus hermanos. Y por causa de estos sueños, ellos llegaron a aborrecerlo y a detestarlo más todavía. Es decir, lo tenían entre ojos, o por decirlo de otra manera, lo cogieron entre ceja y ceja. Los 10 hermanos sabían que existía la posibilidad de que José, su hermano menor, quedara como jefe de ellos. Y José encendía el fuego con esa actitud inmadura y con esos alardes de grandeza, obviamente. ¿Sí? Porque era el preferido de su padre. Ahora, consecuentemente, debido a esta actitud, ¿sí? A las preferencias, que notamos que por las preferencias de su padre, él se tornaba con regularidad siempre como muy fanfarrón, como muy presumido. Bien, vamos a ver otra parte de la historia de José y la encontramos en el mismo capítulo Génesis 37. Ahora vamos a leer del 12 al 36.
Génesis 12:36 dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestren dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: Vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le enviaron a los ismaelitas, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata. Disculpen un momento. Bien, bueno, vamos a leer desde el 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien, y terminamos el versículo 36 de todo este capítulo 37 de Génesis. Bien, esta palabra nos muestra que los hermanos de José lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Y fíjate que aquí hay una similitud, una tipología del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo también lo vendieron por piezas de plata. ¿Sí?
pero no solamente lo vendieron, o sea que los hermanos lo vendieron a esos mercaderes por 20 piezas de plata, sino que posteriormente también fue vendido en Egipto por estos mismos mercaderes a Potifar. Y este Potifar era un capitán de la guardia y oficial del ejército pues de Faraón de Egipto. Bien, en el versículo 21 y 22 de esta palabra dice, cuando oyó, cuando Rubén oyó esto, Rubén era uno de sus hermanos, era su hermano mayor, era el, el hermano mayor, el heredero pues de Jacob. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces fíjate que en estos dos versículos vemos que José fue librado de la muerte por su hermano Rubén, quien tenía la intención de liberarlo o de protegerlo. De igual manera vemos en el versículo 26 y 27 que en este caso fue Judá, que fue otro hermano de José, fue Judá quien lo salvó de la muerte, haciendo la propuesta de venderlo a unos mercaderes, es decir, a unos comerciantes ismaelitas que pasaban muy cerca de este lugar. Dice versículo 26 y 27. Entonces Judá, ya dijimos que Judá era uno de los hermanos de José, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Bien. En estos versículos encontramos algo destacable del carácter y personalidad de este personaje, de José, y consiste también en su fidelidad. Inicialmente, esa fidelidad fue inicialmente con su padre, es decir, con Jacob. Vemos que el versículo 13 en esta palabra indica que José permaneció fiel, firme y perseverante a su padre, dispuesto a cumplir con sus deseos, es decir, sumiso siempre a las órdenes de él. Vamos a leer este versículo 13, dice Génesis 37, 13. Y dijo Israel a José, o sea, Jacob, que era el padre de José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Fíjate, siempre estaba dispuesto a obedecer, siempre estaba dispuesto a hacer las órdenes de su padre. Bien, de otra parte, eh, podríamos pensar que el maltrato, las ofensas y las humillaciones que recibió José por parte de sus hermanos, ¿sí? Y no solamente eso, sino la separación de su tierra, es decir, el lugar donde vivía, la separación de su parentela, de su familia. Todo esto hubiese podido producir amargura, desesperanza o tal vez un profundo sufrimiento en un hombre tan joven como lo era él, pues tenía 17 años, dice la palabra. No obstante, nos damos cuenta o notamos que de acuerdo a estas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que el carácter de José continuó irradiando paz, aún estando como esclavo en Egipto. Bien, hemos visto, ya para terminar, hemos visto la primera parte o la primera fase del perfil de este descomunal personaje. Analizamos parte de su vida en la tierra de sus ancestros, Canaán. Porque recordemos que Abraham, Isaac y Jacob pues eran o vivían en Canaán, en la tierra prometida, o sea, vivieron en la tierra prometida. Analizamos parte de su vida en Canaán. Fíjate que también era un pastor, ¿sí?
José fue un pastor. Entonces vimos todas estas cosas. Vimos también su fidelidad, el odio de sus hermanos. Vimos también cómo él tuvo unos sueños y cómo se los dijo a sus hermanos y el odio que ellos sintieron por él. Y también vimos cómo fue llevado a la tierra de Egipto. En la próxima reunión, en la próxima predicación, continuaremos nuestro estudio en relación a cómo fue su esclavitud en Egipto, a cómo fue su disposición como administrador en la casa de Potifar, cómo fue favorecido por Dios en la prisión del faraón de Egipto, cómo fue exaltado también a una posición como príncipe de Egipto, es decir, el gobernador de Egipto. Y veremos también el trato misericordioso con el cual sirvió a sus hermanos después de que llegó a convertirse en el segundo hombre más importante de toda la tierra, pues de Egipto, después de Faraón.